también la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que nos honran a la distancia a través del canal de YouTube. Qué bueno poder contar con vuestra presencia también esta mañana en este lugar. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amada iglesia, vámonos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165. Busque la palabra de Dios, por favor. Busque la palabra de Dios. Eso, abra la Biblia. Prenda el celular, porque ahí en el dispositivo tienen descargada la Biblia algunos. Amén. No se confíe de lo que yo le pueda decir. Fiscalice lo que yo le digo a través de la palabra. Amén. A veces nos contentamos solo con escuchar. Bueno, leamos juntos, leamos la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 165 dice en la Nueva Traducción Viviente: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Qué poderosa que es esta palabra. Es un versículo que ha estado siempre ahí en el Salmo 119 y que muchas veces se nos ha pasado por alto. Pregunto esta mañana, ¿quiénes son aquellos que aún en los momentos más difíciles de la vida, como lo que estamos atravesando, tendrán mucha paz y no tropezarán? ¿Quiénes son aquellos? ¿Le escucho, iglesia? ¿Quiénes son? ¿Perdón? Los que amamos sus enseñanzas. Amén. Entonces ahí hay una buena palabra, ¿no? Para creer. ¿No tiene paz? ¿La vacuna le ha quitado la paz? Hay muchísimos en la iglesia que están preocupados por la vacuna, pero no están preocupados por tanto femicidio y tanta muerte en el país. Definitivamente, los que aman sus enseñanzas seremos aquellos que tendremos mucha paz. Y dice la palabra que nos garantiza que también nos ahorrará de tropezar en esta vida. Esta semana he recibido una gran cantidad de llamadas, mensajes de WhatsApp a nivel local y a nivel nacional, porque también de otras provincias me han llamado, hermanos que conozco a nivel de este país, y todos coinciden con la misma pregunta: pastor, ¿qué opina usted acerca de la vacuna? Y otros son un poquito más agresivos: pastor, ¿ya se vacunó? ¿O no se va a vacunar? Entonces es el fiel reflejo de que aún dentro de la iglesia no hay paz. No hay paz. Estamos inquietos. ¿Me pondré? ¿No me pondré? ¿Qué mismo haré? La pregunta del millón. Y claro, la persona a quienes atinan todos para preguntarle es al pastor, ¿no? Porque el pastor tiene la bola de cristal, ¿no? Dice: a ver, revélame, ¿qué te puedo decir? Muchos piensan que los pastores tenemos así, ¿no? Que somos como adivinos, que lo conocemos todo, lo sabemos todas los misterios y las revelaciones habidas y por haber, ¿no? Y claro, eso habla mucho a mi corazón de saber de que definitivamente hemos mucho perdido la paz, porque estamos como entre la espada y la pared. Por un lado, con un virus asesino que nos asedia y que lo único que trae es muerte, desolación, tristeza, dolor. Y por otro lado, estamos con el tema de la vacunación, donde hemos visto y hemos escuchado un montón de referencias, tanto así que tuve que meterme a ver qué es lo que está consumiendo el pueblo. Tuve que meterme a esos canales de internet para ver qué están comiendo, qué está comiendo la iglesia, qué está digeriendo allá afuera. Y claro, uno encuentra más de un video de una controversia y una pelea que existe en el ambiente entre los pro vacuna y los anti vacuna. Y ahí estamos nosotros. El asunto es que no debemos permitirle a esa pelea, que algunos la
catalogan hasta de política. Permitir que nos robe la paz cuando somos hijos de Dios. Porque nuestras vidas no dependen de una vacuna, nuestras vidas dependen de Dios. Me encantaría que muchos hermanos me preguntarían: pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de estos problemas que estoy teniendo con mi mujer? Pastor, ¿qué dice la Biblia con relación a esto que me están proponiendo en el trabajo, que es medio raro? Pastor, ¿qué dice la Biblia de cómo poder hacer un buen trabajo de paternidad con mis hijos? Eso no me preguntan. La pregunta del día de hoy: la vacuna, pastor, la vacuna. ¿Qué cree usted? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y claro, yo viendo aquellos videos en los medios sociales, yo siempre tengo una palabra nada más para todos ellos. Recuerde que el Señor Jesucristo, porque hay cristianos que también han puesto ciertos videos en una posición contra o a favor de, pero siempre hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo que un día seremos justificados o seremos condenados por nuestras palabras, ¿no? Así que ya hay alguien quien va a juzgar lo que decimos o lo que dejamos de decir. Seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestros labios. Entonces, ante esta situación, Dios ha hablado a mi corazón, y más que ponerme delante de un púlpito para decirle: no, la vacuna es del diablo, y sentenciar a muchos de ustedes que ya se vacunaron, porque imagínense qué ocasionaría esa palabra desde este púlpito. O decirle: no, vacúnense nomás, vacúnense, tranquilos. Enseguida me van a decir: uy, el pastor cree en la vacuna, es pro vacuna. Y claro, enseguida nos van a juzgar, ¿no es cierto? Este lugar no es para decidir sobre una vacuna. Este lugar es para hablar la verdad acerca de la palabra de Dios. Amén. Dele un aplauso al dueño de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Me encantaría que usted le haga la misma pregunta a Jesús. Jesús, ¿qué piensa sobre la vacuna? Más que preguntarle de pronto a los hermanos, o al pastor, o al profeta, o al apóstol. Sería una buena pregunta para planteársela a Jesús. Y yo estoy más que seguro que Jesús le va a responder a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo del Señor mora en medio de nosotros, en nosotros, con nosotros y por nosotros. Así que no pierda la paz y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas acerca de la vacuna? Y de la respuesta del Señor, usted tome su decisión. El Señor ha hablado a mi corazón esta semana ante tanta necesidad, y me ha llevado a un punto para entender de que lo que la iglesia necesita es ubicarse en el tiempo que estamos viviendo. Eso es otra cosa diferente. ¿Ok? Por eso quiero invitarlos para detalladamente ir revisando cada versículo de la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. Aquí hay una palabra reveladora que me encantaría que usted, por favor, se concentre en lo que vamos a estar leyendo. Pídale al Señor revelación. Dígale: Señor, revélame qué es lo que me quieres enseñar, qué es lo que me quieres decir, por favor. Espíritu Santo, abre mi entendimiento para poder entender tu palabra. Más que poder entender las noticias a favor o en contra que vemos en el ambiente, Señor, dame discernimiento y sabiduría para entender tu palabra, porque de aquí vamos a sacar muchas conclusiones. Amén. Es verdad, para aquellos que no viven en Machala, quiero informarles que en la provincia del Oro estamos en un estado de excepción nuevamente por una variante que ha aparecido en estos días, de algunos casos en nuestra provincia. Y claro, eso ha traído mucha más temor, miedo y confusión dentro de todo el pueblo, ¿no? Y por eso es importante que compartamos esta palabra de paz. Diga conmigo: el evangelio de paz que hemos recibido de nuestro Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. Ahora, hermanos amados, o ahora, amados hermanos, yo lo personalizo y es como que yo dijese en esta hora, como que yo entendiese: ahora, amados hermanos del Centro Cristiano de Machala,
allá en la provincia del Oro, en Ecuador, en Sudamérica. Como que nos estamos ubicando, ¿no? Aclaremos, escucha esta palabra, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Interesante la posición con la cual comienza el apóstol Pablo introduciendo este segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Es decir, el apóstol Pablo quiere aclarar algunas cositas que parece que la iglesia en Tesalónica estaba sintiendo, además de la persecución que sí estaban siendo objeto de. Habían rumores, poder decir así, de que la venida del Señor era eminente. Estamos hablando aproximadamente casi 2000 años atrás. Amén. Pero hay dos cosas reveladoras aquí, porque en este versículo el apóstol Pablo nos está revelando dos eventos diferentes en tiempos diferentes. En primer lugar, cuando termina diciendo cómo seremos reunidos, esa palabra y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él, es evidente que Él está hablando acerca del levantamiento de la iglesia de esta tierra. Ya el apóstol Pablo había conversado con ellos a través de una carta, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 18, que sería bueno que la recordemos en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18, dice el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Ok. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lea conmigo, diga conmigo, iglesia, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? Entonces dígale que está a su lado, si levantó la mano, dígale: prepárate. Eso sí, prepárate, porque de que viene, viene, y no hay nadie quien lo pueda parar. Y los tiempos que estamos viviendo son las señales de la higuera que dijo el Señor Jesucristo. ¿Habéis visto la higuera? ¿Está viendo usted la higuera? Cuando está en verano y cuando está en invierno y cuando sabemos que ya vienen los frutos, ¿no? Sabemos que ya es temporada de higos. Hay mucho por qué revelar en la palabra de Dios acerca de lo que estamos viviendo, para estar siempre con el Señor. Por lo tanto, amados hermanos de Centro Cristiano de Machala, en vez de perder la paz, dice el apóstol Pablo: alentaos, alentaos. Deja de estar preocupado y deja de perder la paz y deja de tener miedo. Más bien alentémonos con estas palabras los unos a los otros. Para eso hemos venido esta mañana a este lugar. El venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios no es una costumbre mera o simplemente algo que tengo que hacer porque soy cristiano. Cada domingo la palabra de Dios está aquí para alentarnos. Todos venimos de una semana muy dura, muy difícil, no solamente por la pandemia, por lo económico, por lo difícil, por lo asediante de esta situación que vivimos. Imagínense venir a la iglesia y seguir recibiendo malas noticias. Por eso el apóstol Pablo dice: más bien aliéntense, porque todo lo que ustedes están viviendo apuntan a una sola cosa, a un solo evento: ya nos vamos con el Señor. Algunos dicen amén, otros dicen: Señor, espérate tantito, todavía no vengas. ¿Por qué será? Nos preguntan: ¿por qué será? Que algunos todavía no esperan el rapto, ¿no? Diga conmigo, mi amada iglesia: el arrebatamiento ocurrirá primero, y el día del Señor sucederá después del arrebatamiento. ¿Está claro usted en eso? Entonces, ¿qué hacemos usted y yo todavía aquí en la tierra? Ya deberíamos habernos ido.
Porque si la vacuna dice que es la marca de la bestia, ya la iglesia no debe estar aquí. ¿Qué hacemos aquí usted y yo? ¿Ya nos hemos ido con el Señor? No, todavía estamos aquí. Es decir, todavía no ha sucedido el arrebatamiento. Tranquilos. Pero esa tranquilidad tampoco no lo lleve a una comodidad o a un conformismo. Es más ahora cuando tenemos que buscar la presencia de Papá Dios, agarrarnos de su palabra, agarrarnos del conocimiento de su palabra, que es lo que nos mantiene firme a pesar de las noticias y todo lo demás que vienen como vientos. Y nosotros como palmera a veces tenemos que tocar piso con nuestras hojas, con nuestras ramas, pero el Señor nos vuelve a levantar con su palabra. Versículo 2. Apropiese de esta palabra. Yo quiero que no estoy predicando, estoy enseñando algo. A veces estamos acostumbrados solo a predicación. Recuerde que aquí venimos a aprender, ¿no? Y a desaprender muchas cosas que venimos trayendo a veces en nuestras cabecitas, en nuestras mentes, en nuestro corazón, ¿no? Versículo 2, vaya conmigo, ahí mismo. No se dejen perturbar. Por eso escogí esta versión. Ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Pablo es bien directo, ¿no? Porque muchos hablan de: yo recibí del Señor una visión, yo recibí una palabra. Cada palabra que usted escuche de cada persona que habla acerca de Dios, por favor fiscalice a través de la luz de la palabra original del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro fiscalizador. Nadie puede ir sobre la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos la verdad, la palabra de Dios. Cuando una persona pretende trabajar en un banco y quiere ser la persona de ventanilla, la que recibe y la que da dinero, lo primero que le enseñan a esa persona que va a manejar dinero es a identificar cuál es el verdadero y cuál es el falso billete. Y para que pueda identificar, no se enfocan mucho en el falso billete, se enfocan en el verdadero billete. Porque cuando conoce al verdadero billete, entonces todo lo contrario será falso. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer, iglesia, en este tiempo: conocer la verdad, y entonces todo aquello que no coincida, que no concuerde con la verdad, deséchelo. ¿Qué más le puedo decir, hermano querido? Esa es la posición del cristiano. Por eso me encanta lo que dice el apóstol Pablo. No se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor haya comenzado. Veamos los tiempos. Yo sé que muchas veces es más fácil ver un video que leer la palabra de Dios. Yo sé. Discúlpeme que lo diga. Pero es más fácil ver un video, a ver a alguien qué dice o a ver qué opina, a encerrarnos en nuestros dormitorios, encerrarnos en nuestras recámaras y decirle al Espíritu Santo: revélame tu palabra, papá, revélame. Lo otro es más fácil. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Parece que había un problema en Tesalónica, que habían algunos por ahí que habían escrito en el nombre de Pablo, en el nombre de Silas, en el nombre de Timoteo, y estaban mandando esas cartas a la iglesia de Tesalónica hablando algo que Pablo no había dicho. Por eso que el apóstol Pablo dice: no le crean, nosotros no hemos escrito eso. Nosotros ya hablamos con ustedes acerca del tema. Primera de Tesalonicenses. El día del Señor no tiene ninguna relación con la iglesia. Después del arrebatamiento, es decir, después del día de Jesucristo o el día de la gracia, habrá llegado su fin y comenzará el día del Señor. Pero la iglesia ya no estará acá. ¿Pasaremos tribulación? Claro. Y de hecho no estamos haciendo tribulados en este momento, claro. Pero la gran tribulación no está reservada para su iglesia. De eso tenemos que estar pendientes y cuidarnos. Es penoso decirlo, pero no toda la iglesia se levantará.
Habrá algunos que se quedarán. Dígale que está a su lado, ese no quiero ser yo. Dígale, ese no quiero ser yo. No, no, no. De eso debemos estar preocupados, de ser levantados. De eso tenemos que estar preocupados. Porque cuando hablamos de arrebatamiento, no siempre el arrebatamiento será que Jesús venga y nos levantará a los que estemos vivos, sino también algún momento a través de la muerte seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor. Para ese momento tenemos que estar listos, sobre todo en este tiempo cuando hay un espíritu de muerte que está rondando por las calles de Machala. Y claro, parece un gigante porque dicen que es 60% más contagioso y 60% más letal. Y eso comenzamos, ¡ay! Y comenzamos a tener miedo y perdemos la paz. Cuando el príncipe de paz está con nosotros, en nosotros, y Él trabaja cada día por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro buen Señor y Dios. Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Y a Él le voy a creer, a Él voy a rendir mi vida, mis temores, mis angustias, mis frustraciones, mi incertidumbre. Señor, tú eres mi fortaleza. ¿No tenemos todo un libro de Salmos que nos habla acerca de que Él es la roca? Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. ¿Dónde queda toda esa palabra, mi amada iglesia? Y lo perdemos rapidísimo, ¿no? El día del Señor siempre fue un tema muy recurrente o frecuente mencionado en el Antiguo Testamento. Vaya al Antiguo Testamento y usted va a encontrar allí que en el Antiguo Testamento habla mucho acerca del día del Señor. Lo dice Joel, lo dicen los otros profetas. Mientras que el arrebatamiento no es un tema de Antiguo Testamento, es un tema de Nuevo Testamento en relación a su iglesia. El profeta Joel habló algo acerca no del arrebatamiento, sino del día del Señor. Joel 2, 29, 31 dice: y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Diga conmigo, eso suena a juicio. Ahora, ¿Dios traerá juicio sobre la iglesia? No todavía, porque eso no está preparado para la iglesia. Cuando venga el día terrible y grande del Señor, la iglesia ya estará con Él. Parece que en todas las épocas en la historia de la humanidad, mi amada iglesia, hay cristianos que parecen pensar que tienen información directa del Señor, ¿eh? Son privilegiados ellos. Wow. A través de sueños, a través de visiones o de revelaciones especiales. De cualquier manera, aquel rumor allá en Tesalónica había llegado a aquellos creyentes de la iglesia como una revelación muy especial. A lo que Pablo les dice: yo no les he dicho eso. Yo no he hablado eso. Yo no les he escrito eso. Versículo número 3. No se dejen engañar. Si hay uno de los espíritus más terrible y devastador que el mismo COVID, es el espíritu de engaño. Y ese espíritu de engaño no es que recién está apareciendo, trayendo confusión en medio de la iglesia. Es un espíritu que está obrando de hace mucho tiempo atrás. Ya estaba desafiando a los hermanos de Tesalónica. Si hay de un espíritu el cual tenemos que estar vigilantes todos los días de nuestras vidas en estos tiempos de manera muy especial, es tener cuidado del espíritu de engaño. Es terrible. ¿Cuántas falsas doctrinas hemos escuchado hasta el día de hoy? ¿Cuántos falsos profetas se han levantado en esta tierra hasta el día de hoy? ¿Cuántas malas enseñanzas o falsas enseñanzas escuchamos por todo lado? Por eso es importante que usted vaya a la fuente. No se deje engañar. Dígale que está a su lado: no te duermas. Dígale, no te duermas. No te dejes engañar. Ni por lo uno ni por lo otro. Maneja la verdad. No se dejen engañar. Esta palabra cautivó mi corazón. Y no era solamente para los de Tesalónica.
también es aplicable para el Centro Cristiano de Machala el día de hoy y para todos los cristianos en esta tierra. Pues aquel día no vendrá, ahí vienen las señales, porque aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Ya ha sucedido eso, iglesia? Saque conclusiones. Saquemos conclusiones. Reflexionemos. La otra versión, la Reina Valera, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía, diga conmigo apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes que se manifieste el día del Señor, tendrán que ocurrir dos cosas bien puntuales según la revelación de la palabra del Señor. Número uno, habrá apostasía. Y número dos, ¿qué dice? Se revelará, se dará a conocer el anticristo, como dice el apóstol Juan, es decir, el falso profeta. La palabra apostasía viene de la palabra griega que significa partida o traslado de. Entonces, los dos eventos más importantes que va a suceder antes del día del Señor será que en primer lugar habrá una partida de esta tierra de la iglesia y número dos, habrá un traslado o un apartarse de la iglesia que quede aquí de la sana doctrina. Renegarán de la sana doctrina. Ya no se predicará la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque si el día de hoy hay revelación, si el día de hoy hay discernimiento, si el día de hoy hay búsqueda de Dios, si el día de hoy usted todavía tiene el deseo de orar y el deseo de estudiar la palabra y el deseo de congregarse, ¿sabe por qué? No es porque usted está capacitado para eso, es porque el trabajo del Espíritu Santo es el que nos motiva a esa búsqueda, a esa fe inquebrantable en el Señor cada día. A Él sea toda la honra y la gloria. Es la obra del Espíritu Santo, mas no es nuestra, ni de un pastor, ni de un profeta, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo se levanta con la iglesia, habrá alguien que haga el trabajo que el Espíritu Santo haga hoy después del arrebatamiento. Y entonces ahí será que esa iglesia que se quede apostatará, se separará del conocimiento de Dios para creer en otras cosas. Qué difícil será poder ser cristiano después de eso. La Biblia dice que tendrá que usted dar su vida, tendrá que convertirse en mártir, en sacrificio vivo para que usted pueda tener una opción de misericordia de parte de Dios. Por eso es importante que usted y yo nos preparemos para ser levantados. ¿Cuántos están listos para el arrebatamiento? Por acá no, por acá un poquito. Okay. No, pastor, es que tengo que irme vacunado antes de irme con el Señor. Tengo que vacunarme antes de irme con el Señor, pastor. Vaya que el Señor va a tener que hacer un buen esfuerzo para levantar algunitos, como quien le habla, ¿no? Con cuántos kilos encima, ¿no? Se ríe nomás Roland. Estamos por ahí, Roland, estamos por ahí. Pero no habrá peso, pero no habrá circunstancias, pero no habrá ningún problema, porque de que viene, viene, y el Señor vendrá por su iglesia a reclamar lo que es suyo. Y tomaré de mí mismo, y los tomaré de mí mismo, dice el Señor, porque somos de Él. Diga conmigo, yo soy propiedad privada de Dios, y Jesucristo es mi garantía, y el Espíritu Santo mi ayudador. ¿Qué más necesita usted para vivir estos tiempos, amada iglesia? ¿Necesita algo más usted? Es suficiente. Me encanta lo que habla el apóstol Pablo. Ahí debemos deleitarnos. Por eso los que disfrutamos y nos deleitamos en la palabra tenemos paz. Tenemos paz, porque la palabra de Dios se cumple. Mucha paz habrá para aquellos
que deleitan tu palabra, Señor. Habrá mucha paz para aquellos que aman tu palabra, aman tu ley, aman tus enseñanzas. Lo que estoy poniendo en sus manos esta mañana, iglesia, es una herramienta. Si usted ha perdido la paz, si usted no tiene paz y está muy acongojado, muy preocupado por lo que estamos viviendo, vaya a la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios y entonces se convertirá en paz en su corazón y para toda su casa. Habrá una apostasía total debido a dos factores. Número uno, la iglesia se habrá apartado de la fe. Ya no habrá el ayudador, ya no hay el consolador. Por lo tanto, habrá apostatado. Y el otro factor, ya habrá tenido lugar la partida de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo de la tierra. La partida de esta verdadera iglesia conducirá a una apostasía total de la iglesia que quede en esta tierra. El día del Señor no podrá comenzar ni el periodo de la gran tribulación hasta que haya tenido lugar la partida de la verdadera iglesia de Cristo a su presencia. Versículo número 4. Este individuo, el hijo de pecado, como dice el apóstol Pablo, versículo 4, ¿está conmigo? Se exaltará a sí mismo. Ahí están las características. ¿Ok? Iglesia, tenemos que estar bien claros y apercibidos. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿Está usted descubriéndolo? ¿Está usted viendo las características de Él? Dígame la verdad aunque me duela. ¿Cuántos de ustedes fueron perseguidos, atormentados para no permitirle llegar a esta iglesia esta mañana? Dígame la mano, levante la mano. ¿A usted lo están persiguiendo por ser cristiano? ¿Seguro? Sí, mi familia que me dice que soy hermanito aleluya y por eso se burlan de mí. El apóstol Pablo está hablando de otra persecución. No está hablando de esa persecución, de otra persecución. Si hoy, amada iglesia, si hoy que hay libertad para buscar la presencia de Dios, si hoy escuchamos su palabra en todo lugar, si hoy es fácil leer su palabra, tan sencillo como abrir la Biblia, nos cuesta ser fieles y perseverantes. Imagínense cuando ya no haya eso y hay una persecución. Y hay una persecución. Eres cristiano, a la cárcel. Eres cristiano, vas a ser sacrificado. ¿Cuántos apostatarán de la palabra? El asunto y la pregunta más bien que el Señor nos hace: ¿estás preparado para ese tiempo, iglesia? ¿Estás preparada para ese momento, iglesia? Cuando realmente seamos perseguidos, cuando realmente seamos señalados, cuando realmente no podamos reunirnos para libremente alabar al Señor. ¿Estamos preparados para ese tiempo? Donde no habrá necesidad de estarle rogando: hermanito, ven a la iglesia. No, ya no tenés que rogar, solito va a correr. Pero ya será muy tarde, porque si lo haces, te van a sentenciar. ¿Estamos preparados para ese tiempo, iglesia? No quiero recordar la experiencia que hubo en una iglesia en Centroamérica de aquellos guerrilleros que llegaron a la iglesia. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Llegaron bien equipados con armas, metralletas y todo lo demás, ¿no? Y la iglesia estaba llena, repleta. Y llegaron ellos ahí haciendo disparos. Y a la voz de: si no eres cristiano, sal de aquí. Y si eres cristiano, te matamos ahora mismo con metralleta en mano. Más del 90% de la iglesia salió corriendo. Y cuando habían salido todos, cerraron la puerta, se sacaron las capuchas, bajaron las metralladoras y le dijo al pastor: ahora sí, pastor, predíquenos, porque aquí estamos los verdaderos cristianos. ¿Usted ha escuchado eso? ¿No ha escuchado? Yo pensé que estaba hablando de algo que usted ya sabía. ¿Qué pasaría si esta mañana sucede eso aquí? Pastor, déjese de cosas, no me diga eso. Yo no tengo salida, me tengo que quedar aquí. ¿Me hago entender?
Pero habrá momentos en el tiempo de la apostasía que aún los pastores también saldrán corriendo. Porque ya no está el Espíritu Santo. Ya no hay quien nos pueda motivar. Si ahora que Él está con nosotros, que nos motiva a buscar del Señor, nos hacemos de rogar, imagínense cuando no esté. Así que el hecho de que usted esté esta mañana en este lugar no es porque usted y yo somos súper espirituales, mira, estoy en la iglesia. No, es una necesidad que es motivada por el Espíritu Santo de Dios, para quien yo pido un fuerte aplauso en esta mañana. Amén. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Oh, Espíritu Santo de Dios, tuya es la honra y la gloria, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Es por su gracia que puedo estar de pie aquí. Es por su gracia que podemos alabarle al Señor. No es otra cosa más. Versículo 5. ¿No se acuerdan de que les mencioné, le dice a la iglesia tesalónica, todo esto cuando estuve con ustedes? ¿Se acuerdan que ya les hablé de esto? Se habían olvidado. Medio parecido a la iglesia Centro Cristiano de Machala también, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? Ya no me acuerdo. Y Pablo le dice, ya hablé con ustedes de esto. Pero bueno, está bien, les voy a recordar una vez más. Versículo 6. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene a ese hijo de pecado. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Aleluya. Hay alguien que lo controla, hay alguien que lo detiene, hay alguien que le dice, tú no te mueves hasta que recibas mi orden. Hay alguien que está sobre él, hay alguien que tiene dominio sobre él, y esa persona se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y él no se va a poder manifestar hasta que el Espíritu Santo de Dios se lo permita. Dígale que está a su lado, esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Eso me trae paz. Saber que nada va a pasar en mi vida hasta que el Espíritu Santo esté conmigo. Porque es Dios quien tiene el control. ¿En quién está descansando usted? Si es en su palabra, lo felicito. Es el lugar correcto para descansar. Es evidente que el único que conocemos que puede hacerlo y detenerlo a este hijo de pecado, representante legal de Satanás sobre esta tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Los gobiernos no lo pueden hacer. Estaba trabajando con los hombres los días viernes, y algunos que están en el grupo de hombres son testigos de lo que voy a decir. Sacamos algunas conclusiones, ¿no? Lo que el gobierno no puede controlar lo legaliza. Lo que la sociedad no puede controlar lo seculariza. Pero también lo que los cristianos no pueden controlar lo psicologizan. Etcétera, etcétera, etcétera. Más información, Ministerio de Hombres. No puedo dar toda la información acá. Ese es el nuevo modelo que se está ya modelando, valga la redundancia. Es lo que se está proyectando ya, pero todavía no es el tiempo. Versículo 7, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Es decir, ya comenzó hace muchos años atrás, en el tiempo de Pablo, ya estaba, así que no nos debe sorprender. Pastores, que es una anarquía total el día de hoy con tan... Eso no me sorprende a mí, ya había anarquía en el tiempo de Pablo. Ya había un espíritu de iniquidad. No debe sorprendernos esto. Ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite o sea quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ahí tiene que ver mucho la iglesia. ¿Cuándo será removido el Espíritu Santo? Él será removido cuando se cumpla el rapto de la iglesia. Versículo 8, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. El Señor no tiene que estarse poniendo a pelear con él. Simplemente con el soplo de su boca y el esplendor de su venida, porque Él es Dios.
La palabra resplandor, que habla aquí el versículo 8 del apóstol Pablo, viene de la palabra griega epifaneía, de la cual proviene la palabra en español epifania. Y se describe como literalmente representa o significa el esplendor de su venida. En la segunda, en el capítulo de Tito, capítulo 2, en Tito 2:11, él usa esta palabra epifanía cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Y esa fue la misericordia en su aparición allá en Belén. Es decir, ¿se acuerda de la estrella de Belén? ¿Se acuerda del resplandor cuando los pastores estaban en el campo? Eso es epifanía. El resplandor de su llegada, el resplandor de su gloria fue revelado en Belén, pero ahora su resplandor será cuando venga por su iglesia. Y veremos su gloria, y veremos su majestad, y veremos al gran amado de nosotros, al que estamos esperando, diciendo: Señor, ven pronto, Señor. Porque hay un anhelo en el corazón de la iglesia por estar con su amado, por estar con su Salvador. Ya no queremos simplemente que sea una promesa, queremos que sea una realidad. Porque los tiempos apuntan a eso. Cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, será otra epifanía. Él levantará su iglesia de este mundo y después volverá a la tierra, ahora sí, por tercera vez, ya para establecer su reino. Es decir, la segunda vez que venga el Señor Jesucristo no tocará su pie en tierra, serán las nubes. Pero la tercera vez que aparezca en escena será ya para establecer su reino sobre esta tierra. Y nosotros estaremos gobernando con el Señor en ese gobierno milenial de Cristo. Aleluya. Dígale que está a su lado: prepárate porque vas a administrar. Claro, estaremos gobernando juntamente con el Señor. ¿Ya se olvidó de esa promesa? Que la labor nuestra es ahora formar nuestro carácter al carácter de Cristo para ser buenos administradores. Y esa buena administración tiene que reflejarse cuando vengamos a reinar con Cristo esos 1000 años sobre esta tierra. Por eso que usted no puede tomar muy livianamente su identidad y su posición delante de Cristo. Porque no solamente es un simple administrador, es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y para usted y para mí son estas promesas. Termino con el versículo 9 al 12. Ese hombre, más características. Aquí está toda la revelación del apóstol Pablo. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder. No es cualquier cosa. Habrá señales y falsos milagros. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas. Claro, pues si representa al padre de toda mentira. Mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. Este versículo 9 termina hablando de las señales y los prodigios falsos de este anticristo, pero también de las consecuencias. Estos producirán un efecto terrible sobre aquellos que presenciarán todo esto. En aquellos días la gente de todo el mundo estará hablando con admiración de este personaje. ¿De quién? Del hombre de pecado. Por todas las cosas que será capaz de hacer. Hará milagros como los del Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Por eso se confundirán y pensarán que Él es el Mesías. Porque tendrá el poder, porque le será dado poder para hacer milagros como el Señor Jesucristo lo hizo. Resucitará muertos. Traerá paz, entre comillas. Y aquel que no pueda discernir la verdad caerá blandito. Aquellos que no obedezcan al Evangelio, el que no se apoya sobre algo firme como es la palabra de Dios, caerá por cualquier motivo. Las personas que no estén arraigadas y asentadas sobre el cimiento sólido de la palabra de Dios caerán a causa de todo este tipo de clases de milagros.
Iglesia, póngase de pie. Saquemos conclusiones. Saquemos conclusiones. ¿Cuál ha sido nuestra palabra de victoria y de guerra durante muchos años en esta tierra como iglesia? Cristo viene. Cristo viene. No lo escucho. Cristo viene. La gran pregunta que se hace el Señor Jesucristo y que se la hace a su iglesia: ¿estás listo? ¿Estás lista? Declaran que yo vengo pronto, declaran que dicen que yo voy a llegar a levantar una iglesia. Mi pregunta es: ¿estás lista, iglesia? Aún en medio de estos tiempos tan difíciles, aún en medio de esta tribulación temporal que estamos experimentando, ¿estamos listos para ese encuentro? La venida del Señor Jesucristo por nosotros como iglesia debería traernos paz y no incertidumbre. Quiero terminar dándoles un buen consejo, iglesia, y lo encuentro en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. Escúchelo ahí de pie. Hebreos 12, 14 dice: un llamado a escuchar a Dios. Déjese de estar consumiendo información por todos lados y más bien escuche la voz de Dios. Hebreos 12, 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Diga conmigo: con todos. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. De eso debo estar preocupado. Dos cosas: vivir en paz y vivir en santidad. Qué hermosa combinación. La recomendación del autor de Hebreos dice: vivan en paz, esfuércense. Es decir, que no es fácil, es decir, que demanda trabajo. No es fácil vivir en un matrimonio en paz. No es fácil vivir en una familia en paz. No es fácil vivir en una comunidad en paz. No es fácil vivir en un trabajo en paz. Demanda trabajo. Pero esfuércense, dice el Señor. Trabajen, esfuércense para que tengan paz con todos. ¿Cómo vamos a anhelar que el Señor Jesucristo venga pronto si en el matrimonio pasamos peleando todo el día? Ni con la que duerme conmigo tengo paz, peor con el vecino. Imagínense. Pero la palabra dice: esfuércense por tener paz. No está hablando solamente con aquellos que no piensan igual que usted. Está hablando desde la casa. Tengan paz con todos. Que no vaya a ser que venga el arrebatamiento y usted no tenga paz, porque no le va a servir. Y número dos: vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es que usted no lo va a ver porque no vive en santidad solamente o únicamente. La otra revelación es que si usted y yo no vivimos en santidad, ¿cómo el mundo va a ver a Jesucristo en nuestras vidas? El mundo no verá la santidad a no ser que nosotros se la mostremos. Y esa santidad es reflejar el carácter de Cristo sobre esta tierra. Amada iglesia, quiero decirle con todo mi corazón: usted tiene todo el derecho de estar escuchando lo que escucha. Escuchar sus problemas, escuchar al mundo, escuchar sus temores. Pero recuerde que lo único que traerá paz a su corazón es escuchar la voz de Dios. Cuando usted ora, Dios le escucha a usted. Pero cuando usted estudia la bendita palabra de Dios, entonces usted va a escuchar a Papá Dios. Y usted escuchará a Dios, porque Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? No vacunarse y no tener paz no le sirve de nada. Pero tampoco el vacunarse y no tener paz tampoco le servirá. Lo que estamos viviendo es el inicio del establecimiento de un modelo que se irá secularizando y ajustando a un nuevo orden, y tendrá fin en el día del Señor. Este nuevo orden que estamos viviendo ahora, si no tienes la tarjetita no entras al centro comercial. Si no estás vacunado no puedes salir de la ciudad. Todo eso es el inicio del establecimiento de un nuevo orden, que cuando venga todo lo que tenga que venir será tan común, tan normal, que algunos no van a percibir lo que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Preparémonos, iglesia. Ya deja de tener miedo. Vivamos en paz con todos
y busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor, ni en esta tierra ni en la eternidad. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora.